Vamos a ver 7 salmos. Imagínense solamente los salmos del cambio, la transformación y el poder que la palabra de Dios tiene para nosotros. Número 1, Salmo 119, verso 11. Número 1, la palabra nos mantiene alejados del pecado. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué dice, hermanos? Para no pecar contra ti. Número 1, cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, la palabra llega a ocupar el trono de nuestro corazón, y de la abundancia del corazón va a comenzar a hablar nuestra boca. Entonces, cuando la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo: yo estoy con ustedes, yo estoy por ustedes como con dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, cuando habita en mi corazón, no voy a tener oportunidad de pecar, porque mi corazón, mis pensamientos van a estar enfocados ¿en qué? En los mandamientos del Señor, en la palabra de Dios. Cuando usted habita, lee la palabra de Dios habita en su corazón, tenemos menos tiempo y menos oportunidad le damos al enemigo para que mine nuestro corazón y nuestros pensamientos y nosotros pequemos. ¿Es fácil dejar de pecar? No, hermanos, porque el pecado atrae. Si el pecado fuera feo, hermanos, o asqueroso, nadie pecara, hermano. Pero cuando uno peca, lo hace con gusto y dice: bueno, ni modo, me voy a echar esta y después le pido perdón al Señor. ¿Pero por qué dice me lo voy a echar? Porque le gusta. Dicen: bueno, ni modo, me voy a dar dura la salida con fulano y ahí el miércoles o el viernes o el domingo me reconcilio. Pero tengo que sacar esto que está dentro de mí. Cuando la palabra de Dios habita en nosotros, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos va a mantener lejos del pecado. Ese es el poder que la palabra de Dios tiene. Cuando el Señor dijo en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. El poder de Dios se efectúa, hermanos, en nuestras vidas cuando la palabra de Dios habita en nuestros corazones. Ahí yo me mantengo ocupado. Y dicen que una mente desocupada es un taller de Satanás. Una mente desocupada es un taller de Satanás, donde Satanás comienza a maquinar los pensamientos para que usted y yo le fallemos a Dios. Pero si nuestro corazón habita Cristo y el enemigo llega a tocar y dice: hey, yo quiero entrar aquí, no hay lugar para el enemigo donde la palabra de Dios habita. Porque si tenemos la palabra de Cristo morando en nuestros corazones, ahí está el Espíritu Santo de Dios, y donde está el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que ahí hay libertad. Entonces no vamos a ser esclavos del pecado, hermano, porque la palabra de Dios mora en nuestros corazones. Número 2, hermanos, siempre el Salmo 119. Ahora vamos a leer el verso 28, hermanos. Dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Número 2, la palabra de Dios, hermano, quita nuestras cargas. Se deshace. ¿Alguien ha sufrido alguna vez de ansiedad, hermanos? ¿Sabe usted qué es ansiedad? Ansiedad es una desesperación por algo, por comer, hermanos. Habemos muchos que comemos por ansiedad. Hay otras personas que dejan de comer por ansiedad. Cuando yo iba a defender la tesis, yo me enfermé, me dio gastritis nerviosa, hermano. Yo no comía, y si comía me enfermaba del estómago, hermano, por una ansiedad. Y me decían algo: alguien tiene que tomar un medicamento para la ansiedad que le quite eso que le está robando la paz. Cuando la palabra de Dios la hacemos nuestra, hermanos, entonces nuestras cargas las podemos depositar en el Señor y se siente una paz. Como dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo les conté del proceso que pasé y cómo el Señor cambió mi ansiedad, mi tristeza, mi angustia, mi desesperación por paz en mi corazón. Pero ¿dónde encontré yo esa paz? Al leer la palabra de Dios, al meditar
Lo que aquí está escrito, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que está con nosotros, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el último día de nuestra vida. Dios va a estar ahí. Cuando nosotros entendemos el poder que tiene la palabra, nuestras cargas se quitan. ¿Sabe por qué? Porque ya no pelea usted sus batallas en su nombre, lo hace en el nombre de Jesús. Y sabemos que si el Señor va con nosotros y está con nosotros, ¿quién se va a levantar contra cada uno de nosotros? Si somos hijos de Dios, somos su especial tesoro, hermanos. Entonces dice el Salmo 119, verso 28: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, aliméntame, Señor, quita todo el desastre que hay en mí, toda aquella ansiedad, angustia que hay en mí, y susténtame con tu palabra. La ansiedad, hermano, a veces es un vacío que se siente aquí en el estómago, hermanos. Pero cuando usted se sustenta con la palabra de Dios, Dios pone paz en su corazón, hermanos. Usted puede sentir y le dice: Señor, gracias, gracias. Yo les conté que tomaba media tableta de un medicamento para dormir, hermanos. Para dormir. Yo la tomaba y yo, si no era esa medicina, yo no podía dormir, hermanos. Pero cuando la palabra de Dios comenzó a alentar mi vida, a decirme: hijo, yo estoy contigo, si yo he guardado tu vida, no dejo que te pase nada porque estás en el hueco de mi mano. Cuando comencé a leer lo especial que yo soy para Dios, el Señor me sustentó con su palabra y quitó toda aquella angustia, todo aquel vacío que había, y me llenó con su palabra. Número 3, el Salmo 119, solo en este Salmo, hermano. Ahora el verso 105. Creo que ese todo lo podemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 119, 105? Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios va a guiar nuestros pasos. La palabra de Dios es esa luz que nos va a decir cuando estamos haciendo las cosas bien o cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, hermanos, y usted dice: anoche leí el salmo o el proverbio del día, no entendí nada, pero después de eso sentí una paz en mi corazón. Es porque la palabra de Dios ya comenzó a transformar su vida. Es porque la palabra de Dios comenzó en un proceso, a veces es un proceso lento, hermano, que la palabra de Dios tiene ese efecto en nuestras vidas. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando que nuestros pasos van a ser seguros, que usted va a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, que usted va a decir: ¿sabe qué? Yo siento que voy por buen camino, y comienza a hacer todo, y todo lo que usted hace va prosperando, y todo lo que usted emprende, el Señor lo bendice, y todo lo que usted hace, el Señor lo multiplica, y dice usted: estoy en el mejor camino. ¿Sabe por qué? Porque lee la palabra de Dios. El Proverbio capítulo 1, versículo 8 dice: el principio de la sabiduría, 1:7 o 1:8 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de que todo le vaya a salir bien en su vida es comenzar a tenerle temor a Dios. ¿Y cómo vamos a tenerle temor a Dios o respeto o reverencia? Conociéndolo a través de su palabra. Gracias, hermano. Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiere prosperar en todo lo que usted hace, comience a tenerle temor a Dios. ¿Y cómo vamos a tenerle temor a Dios? Conociéndolo. ¿Y cómo le vamos a conocer? A través de su palabra. Apenas el Señor da una luz de cómo es Él. Éxodo capítulo 20, verso 1: habló Jehová a Moisés diciendo: oiga, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Solo en ese versículo nosotros conocemos, dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Pues más adelante dice, hermano: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. El Señor se manifestó a través de ¿qué, hermano? De una palabra. ¿A quién? A Moisés y a todo el pueblo de Israel.
¿Cómo vamos a conocer nosotros a Dios? ¿Cómo vamos a saber si el camino que hemos optado nosotros es el correcto? A través de la palabra de Dios. Gracias. Versículo 5: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo conocemos? A través de una palabra vamos a conocer a Dios. ¿Cómo vamos a tenerle temor a Dios? A través de leer y conocer que la Biblia, la palabra de Dios, va a guiar nuestros pasos. ¿Alguna vez ha corrido usted en lo oscuro, hermanos? ¿Ah? Cuando se va la luz, bueno, antes que no habían celulares, va, salíamos todos así a tientas, decía mi abuela, va, encogiendo los dedos por el dedo chiquito para que no fuera a trabajar en algún banco ahí. Salíamos así. Uno se imaginaba dónde estaba la cocina, dónde había dejado los fósforos, dónde estaba la candela. Hoy en día no, hermano, se va la energía, sacamos nuestro celular, ponemos la lámpara y ya todo se acabó. Pero antes no era así las cosas. Con la luz usted sabe que va a dar pasos seguros, hermano. Sin energía, sin luz, algo que alumbre sus pasos, usted sabe que de un momento va a caer. Entonces, ¿qué nos da la seguridad de que vamos por buen camino, hermano? La palabra de Dios, que es la que nos guía. Número 4, hermanos, versículo 111 del Salmo 119. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios trae alegría, hermanos. Predicamos hace como 2 meses, 3 meses, no recuerdo, hermano, el Salmo 126, que dice: cuando el Señor nos hiciere volver de nuestra cautividad, seremos como los que sueñan, dice, nuestra boca se llenará de risa. Y allí hablábamos acerca de la bendición de reír. ¿Cuántos nos enojamos fácilmente, hermano? Miren, yo sé que todos somos mecha corta, hermanos. Todos somos mecha corta. Y todos reaccionamos al enojo de diferente manera. Pero cuando la palabra del Señor está en nosotros, pone paz y pone gozo. Y usted puede recibir lo que le estén diciendo, hermano. Solo dice: Señor, ten misericordia de ellos. O como Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El Señor, yo no me lo imagino amargado en ese momento, hermanos. El Señor trataba la manera, hermanos, de que el gozo de Él se le transmitiera a su pueblo. Y dice que cuando llegaron los 72 que Él había enviado, y le dijeron: Señor, se nos sujetan los demonios, dice la palabra que Jesús se regocijó. Y en el original griego la palabra regocijar da a entender que Jesús saltó de alegría, hermanos, y giró de alegría. Como que dice: al fin entendieron la autoridad que ustedes tienen. Pero no se alegren solamente por eso, alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. El Señor les transmitía el gozo porque la palabra de Dios habitaba en el corazón de Jesús. Nosotros tenemos que transmitir el gozo, hermanos. No andar siempre con, mi esposa tiene un dicho, con cara de nudo, ¿va? O como que se está chupando limón, sino andar una alegría, hermano. Porque dice aquí la palabra del Señor: por heredad he tomado tus testimonios, o sea, la palabra del Señor para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 112: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Cuando el gozo de Dios está en nosotros, podemos hallarle sabor a la palabra, hermanos. Podemos deleitarnos en la lectura de la palabra de Dios. Pero es un hábito que se está perdiendo, hermanos. Es un hábito muy bonito, precioso, que guía nuestra vida, que lo estamos perdiendo. El teléfono ha sustituido la Biblia, fíjense, hermanos. Una vez yo fui a una reunión donde un amigo pastor y dijo: todos los servidores, de hecho ese día me tocó predicarles a mí, pongamos atención, y les dije yo: bueno, abran sus Biblias
Habíamos como unos 24 por todos. Quizás unos 18, 16 andaban Biblia y cuaderno. Los demás sacaron su teléfono, pusieron la Biblia y tenían listo ya un bloc de notas para ir escribiendo. Y dijo: ¿quiénes no han traído Biblia? Levantaron la mano, como unos 8 o 10 levantaron la mano y dijeron: ustedes no van a ir a servir. Y todos nos quedamos así como que, ¿por qué? Porque si no son capaces de andar la palabra de Dios, ¿qué le van a transmitir a las otras personas? No, pero es que mira que no van a ir a servir. Porque el arma principal de un servidor, de un hijo de Dios, es la palabra, no el celular, hermanos. Que puede andar la Biblia aquí, está bien, puede andarla. Pero cuando venimos a la casa del Señor, nuestra herramienta es la palabra de Dios. Cuando va a ir a evangelizar, sí, lleva su Biblia. No, aquí en el teléfono y el tratado también le tomé una foto y ahí se lo voy a enseñar al hermano. No es así, hermanos. Yo me quedé así y después le dije: mira, yo siento que usted está muy pedrada con los bichos. Y me dice: no, porque yo ya se los había enseñado antes, que cuando nos vamos a reunir para consagración, para ir a servir, tienen que traer su Biblia y un cuaderno en que anotar. Y si no lo hacen es porque son desobedientes y no ameritan y no merecen ir a servir y no van a ir. Y no fueron, hermanos, no fueron, porque se ha perdido el hábito de leer la Biblia. Mire, andamos en nuestro teléfono de todos juegos. Le aseguro que jugamos más que leer la Biblia, que andamos acá en el celular, hermanos. Hemos perdido ese hábito. Cuando la palabra de Dios nos aleja del pecado, quita nuestras cargas, guía nuestros pasos, trae gozo, hermanos. Ahora el Salmo 119, verso 130, hermanos. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender ¿a quiénes, hermano? A los simples. Entonces, número 5. La palabra de Dios nos guía a la sabiduría, hermanos. Voy a poner un ejemplo. El apóstol o el discípulo Pedro, hermanos, él no tenía estudios. Él era un hombre que solamente escuchando la palabra de Dios y lo poco que podía leer, fue conociendo y atesorando las palabras de Jesucristo. Las atesoró tanto en su corazón que un día el Señor le dijo, y lo veíamos el día domingo, y le dijo el Señor: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres el profeta, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que un profeta. Pero ustedes, ¿quién piensan que soy yo? Vino Pedro y dijo: tú eres Jesús, el Hijo del Dios vivo. Y le dice el Señor: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Entonces, la palabra de Dios que habitaba en la vida de Pedro, hermanos, dice aquí: hace entender a los simples. Aunque él no había estudiado absolutamente nada, pero la palabra de Dios estaba en su vida, estaba en su corazón. El Señor lo exaltó y más adelante con su sombra sanaba enfermos. Más adelante reunió a 3,000, 5,000 personas y comenzó a predicarles la palabra de Dios. Por los conocimientos materiales, no, por la abundancia de la palabra de Dios en su vida, hermanos. La palabra de Dios trae sabiduría. La palabra de Dios, cuando habita en nuestros corazones, puede hacer que se transformen vidas. Pues el Espíritu Santo de Dios es el que lo hace. Uno solo se presta como un instrumento para que Dios se glorifique, lo demás lo hace Dios. Y dice ahí: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pedro quizás profesionalmente no era nadie, pero con la palabra de Dios que habitaba en su corazón, el Señor comenzó a mostrarse y a revelarse en él, a tal grado que llegaba: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y los levantaba, hermanos, por el poder de Dios, de la palabra que habitaba en su vida. Le daba sabiduría. Número 6.
verso 165, hermano. Verso 165. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La palabra de Dios trae paz a nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios habita en nosotros, se levanta una tormenta. Miren, David decía: oh, cuánto se han multiplicado mis enemigos, Señor. Muchos se levantan contra mí, pero tú eres mi escudo. Tú eres mi fuerza, tú eres el que levanta mi cabeza. No temeré, le dice, a millares de gente que pusieren sitio o que acamparan alrededor mío para destruirme. En el Salmo 37:4 dice: porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. La palabra del Señor habitaba tanto en el rey David que él estaba confiado con el Señor, porque sabía que Dios estaba con él. Cuando usted lee la palabra y conoce a Dios, dice: no, en este momento Dios no me va a dejar solo a mí. Estoy pasando una situación difícil, pero sé que Dios está conmigo. La enfermedad se creció en mi contra, pero sé que Dios está conmigo. Yo veía hace poco unos videos acerca del pastor Julio Melgar. No sé si lo han visto ustedes, la situación que está pasando él en su salud, un cáncer terminal. Él ya no puede hablar muy bien, hermanos. Yo posteé unos videos de él, no puede hablar muy bien, la voz se le entrecorta, ha perdido fuerzas. Pero aún así, hermano, él comienza a adorar a Dios. Y hay un momento donde él está cantando que se queda sin voz. Se queda sin voz y solamente habla así. Dice, se me olvidó. Pero tus lazos de amor, dice, cayeron sobre mí. Dijo él así porque se quedó sin voz. Pero en medio de esa dificultad, él está confiado que Dios está con él. Y él decía: si yo me muero, aquí termino mi carrera como cantante, pero la continúo ahí en el cielo, dice, porque allá le voy a seguir cantando y adorando a Dios. Ahora, alguien que no tiene la palabra de Dios en su vida, en una enfermedad así, lo primero que hace es quitarse la vida, hermanos. Lo primero que hace es dejarse morir. Lo primero que hace es renegar contra Dios. Lo primero que hace es se le va la paz de su corazón. Pero cuando usted está bien fundamentado y cimentado en la palabra de Dios, venga lo que venga, usted va a decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque conoce a Dios, sabe cómo Dios le va a salvar. Y número 7, hermano, el versículo 176. 176 dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado. ¿De qué dice, hermano? La palabra de Dios tiene el poder de traer a alguien que un día escuchó de Dios y se salió de sus caminos, de traerlo nuevamente a los pies de Cristo, hermano. Si usted un día, decía un hermano, se pega un tour por el mundial, o sea, en el mundo, anda por el mundo, la palabra de Dios que esté en su corazón, va a haber un día que va a ser un eco y va a decir, como el hijo pródigo: hey, si en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, me voy a volver a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe por qué me lo puedo de memoria, hermano? Porque un día yo fui el hijo pródigo en un drama y me tocó aprendérmelo todo lo que él decía. No digo: oh, se lo aprendió, se lo leyó y se lo aprendió. Me tocó aprendérmelo de memoria. Y entonces, hazme como uno de tus jornaleros. Le hacían los cerdos atrás de mí. Entonces, pero ese momento de meditar, de decir: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y hay abundancia de comida. ¿Y qué estoy yo haciendo aquí? ¿Qué lo hizo, hermano? La palabra de Dios que había en él. La palabra de Dios que habita y mora en nosotros. Si un día nos descarriamos,
Ese poder que tiene la palabra un día nos va a hacer volver a los caminos del Señor. Yo he conocido, y termino con esto, he conocido muchas personas, he hablado con muchas personas que me dicen: es que yo antes era líder de jóvenes, es que yo antes era cristiano, es que yo soy hijo de pastor, es que yo soy hijo de pastor, yo soy hijo de ministro de alabanza, es que yo antes era líder de alabanza, es que antes yo era músico, yo antes yo era cantante, yo, todos así, cristianos. Y les digo yo: pero mira, ¿qué es lo que no te permite levantarte e irte allá? Y a todos es la falta de perdón. Pero no que Dios los pueda perdonar, sino que ellos mismos no se pueden perdonar el haberse alejado de Dios. Pero dice allí: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Le dice: Señor, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Cuando nosotros conocemos al Señor, hermanos, y la palabra de Dios habita en nosotros, comienza a efectuarse un poder, hermanos, en nosotros. Un poder que allí está esa palabra, hermanos, que vienen problemas, vienen dificultades, pero uno dice: yo sé que Dios está conmigo. Yo sé. Cuando mi familia recibió un golpe fuerte y mis padres se separaron, yo estaba en lo mejor de servirle a Dios. Y yo decía: Señor, yo sé que un día tú vas a restaurar ese hogar. Yo sé que un día vas a hacer algo. Pero a mí me costaba creerle a Dios. Mas sin embargo, hermano, la palabra de Dios ponía paz en mi corazón y me decía: todo va a estar bien. Fue un proceso de casi 2 años y medio, hermano, de estar luchando. Que mi familia, mis hermanos, mis padres, todos se salieron del camino de Dios, menos yo, hermano. Para gloria de Dios, yo no me salí. ¿Sabe por qué? Era la única persona, era Dios, era para mí la única persona que me podía mantener de pie en esos momentos. Entonces eso me valió y me ayudó a mí a que ahora yo pueda hablar con autoridad de que la palabra de Dios tiene un poder y efectúa cambios y transforma las vidas. Póngase de pie, por favor, porque si a usted le hablaron un día de la palabra de Dios hace años, esa palabra que hace años le hablaron y entró a su corazón, es la que hoy le ha permitido estar en este lugar, hermano. Porque esa palabra allí quedó en su corazón y poco a poco fue creciendo, fue germinando, hasta que un día usted dijo: quizás voy a buscar una iglesia, quizás voy a buscar donde congregarme. Pero fue esa palabra que hace años le hablaron. Y ahora ha comenzado a dar frutos. Ahora nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar debe ser diferente cada día. Si la palabra de Dios habita en nuestros corazones, esa palabra tiene que provocar cambios en nosotros. Con sus ojos cerrados, vamos a orar en este momento.